Cordial saludo. Vamos a realizar este video referente a ejercicios del tema de flexión pura. Bien, el contenido del video tiene que ver con tres partes. Primero, el repaso del tema de flexión pura. Seguidamente haremos unos ejercicios relacionados a la temática y por último revisaremos la bibliografía que trabajamos para la realización del mismo video. Vamos ahora con el repaso del tema. Aclarando que todo lo vamos a sacar del libro de Mecánica de Materiales de Byron Johnston, lo referente a figuras, en este caso la versión 2017. Si nos fijamos en la figura 4.10 del mismo libro, vemos un elemento sometido a flexión pura. Cuando ello sucede, pues ese elemento va a experimentar un pandeo, como el que vemos acá, y genera un radio de curvatura. Ese pandeo va a hacer que las diferentes fibras del material experimenten algún tipo de esfuerzo de flexión, ya sea positivo o ya sea negativo, es decir, flexión en tensión o flexión en compresión. Va a haber un eje neutro, como el que tenemos aquí, y a partir del eje neutro, pues hacia arriba, como vemos en esta figura para este caso, ¿sí? Vemos un tipo de esfuerzo negativo, es decir, de compresión, o sea, las fibras que están desde aquí arriba hasta el eje neutro van a estar sometidas a compresión, mientras que las fibras de abajo, es decir, del eje neutro hacia abajo, van a estar sometidas a tensión, que son estas, para este caso específico. Bien, lo que hay que tener en cuenta es el eje neutro. El valor del esfuerzo, pues, él va a depender del momento, ¿cierto? El momento de flexión va a depender también del momento de inercia del área seccional, en este caso esta área que es de sección trapezoidal, habría que determinarlo, y de la distancia C. ¿Qué es C? C es la distancia que hay entre el eje neutro y la fibra a la cual le quiero calcular el esfuerzo. En el caso de diseño, ustedes se fijan, los esfuerzos máximos son en los extremos, es decir, las fibras externas. Por lo tanto, esa es la distancia que se necesita o con la que por lo general se calculan los esfuerzos. Es decir, el máximo aquí en compresión sería aquí arriba y el máximo en tensión sería aquí abajo. Numéricamente puede ser mayor el de compresión en este caso, viendo que la distancia C es mayor. Bien, ya tenemos la misma ecuación. Bien, en cuanto a los rayos de curvatura, pues cuando el elemento se pandea va a generar dos rayos de curvatura. La superficie neutra va a generar dos rayos de curvatura. Uno es el ρ, que es este, que depende del mismo momento de inercia, del módulo de elasticidad con el cual está, del material con el cual está fabricado el elemento y del momento de inercia del área, que como vemos acá algunos ejemplos, ¿cierto? La sección, por ejemplo, rectangular, 12 de la base por la altura del cubo. Ya aquí está el triangular, que es muy parecido, y está el del círculo, que es pi cuarto de r a la 4. Y está el otro radio de curvatura, que es el ρ', que depende además de estos mismos, porque a su vez depende del ρ, ¿cierto? Dependen del que es la relación de Poisson, que es una relación que hay entre la deformación lateral y la deformación axial del mismo material. Bien, continuamos ahora con los ejercicios. Este ejercicio 4.2 pertenece al mismo libro de Byron Johnston de Mecánica de Materiales, pero la versión del 2013. Dice de la siguiente manera: si se sabe que el par mostrado en la figura actúa en un plano vertical, determine los esfuerzos en el punto A y en el punto B. Esos esfuerzos pues, son esfuerzos de flexión. Entonces, si ustedes se fijan en la figura, hay un elemento anclado aquí a la pared y sobre él se somete a un momento de 15 kN por metro. Ese elemento tiene una sección rectangular hueca, como la que vemos acá, ¿cierto? Y cuyas dimensiones en milímetros son las que pueden ver ustedes.
Entonces, para poder determinar el momento, el esfuerzo, perdón, sabemos que el esfuerzo depende del valor del momento, del valor y, que ese ya depende del punto, ya sea el A o el B, pero también depende del momento de inercia del área seccional. Entonces, como son dos, es un rectángulo hueco, básicamente el momento de inercia va a ser restar los dos momentos de inercia de cada uno de ellos, es decir, el externo menos el interno. Entonces, en el externo, pues la base va a ser aquí completa, serían 80, la altura sería completa, serían 120, mientras que en el interno la base 2 ya sería 40 y la altura sería 80. Bien, eso lo hicimos acá, lo hemos reemplazado acá, 12avo de la base por altura del cubo del externo, menos un 12avo de la base por altura del cubo del interno. Este es el valor del momento de inercia y a partir de allí pues ya empezamos a calcular los momentos, el esfuerzo, perdón. El esfuerzo del punto A, pues la distancia Y, en este caso como es un rectángulo, el centroidal o el centroide es el mismo eje neutral. Entonces con respecto al, si vamos a hablar del punto A, con respecto al eje centroidal sería 80 sobre 2, serían los 40 milímetros que tenemos acá. Y para el punto B, que sería esta distancia, pues sería la mitad de los 120, que serían 60. Eso es lo único que varía para cada uno de los puntos porque el momento es el mismo y el momento de inercia del área es el mismo. Y aquí tenemos los resultados. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 4.3, la misma versión del 2013 del libro de mecánica de materiales, que referente a la figura de esta 4.3 en donde tenemos dos secciones de tubería sometidas a un momento de flexión, dice usando un esfuerzo permisible de 16 kSI, es decir, 16.000 libras sobre pulgada cuadrada, determine el par más grande que pueda aplicarse a cada uno, es decir, o sea, el máximo M1 y el máximo M2 para cada una de las dos secciones transversales. Fíjense que una tiene mayor espesor que la otra. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que, como lo que nos piden es el par más grande, teniendo en cuenta que el esfuerzo permisible es de 16.000 libras sobre pulgada cuadrada, entonces de la ecuación del esfuerzo de flexión despejamos el momento, que básicamente es lo que nos están pidiendo. Entonces el momento sería función del esfuerzo, en este caso sería esos mismos 16.000 libras sobre pulgada cuadrada, el momento de inercia del área seccional y la distancia C pues se toma la del mayor esfuerzo, ¿no? Es decir, en este caso como la sección es circular, los ejes centroidales pues serían en el mismo centro del círculo, entonces el máximo esfuerzo en cualquiera de los dos está en las fibras externas, en ambos casos. La distancia C, pues en este caso sería para ambos el radio exterior. Entonces, lo que hay que hacer es calcular los momentos de inercia de área. Para ambos casos sería la resta del momento de inercia del círculo exterior menos el momento de inercia del círculo interior. En este caso, pues, momento de inercia por ecuación sería pi cuartos del radio a la 4. Entonces, como es el exterior menos el interior, el pi cuartos sale factor común por el radio exterior a la 4 menos el radio interior a la 4. Entonces aplicamos para la sección transversal número 1, sería pi cuartos de el exterior, que sería de 0.5 más 0.1, es decir, 0.6 a la 4 menos 0.5, que es el interior a la 4. Y obtenemos aquí el resultado en pulgadas a la 4. Para el 2, lo mismo, el externo es 0.5 más 0.2, 0.7 menos el 0.5 a la 4, y aquí tenemos el resultado. Fíjense que como es de esperar, pues a mayor espesor va a tener mayor momento de inercia. Esto lo vamos a ver ahorita, va a representar una mayor resistencia en esfuerzo. La ecuación la tenemos acá abajo. Para ambos casos el momento es el mismo. Para el caso de M1, pues, o sea, la primera figura,
tenemos un momento de inercia y el radio exterior sería de 0.6 acá. Y para el 2, como dijimos, la misma resistencia, el momento de inercia ya el 2 y el radio exterior ya sería 0.7. De tal manera que, como lo dijimos anteriormente, fíjense que en este caso da mayor el momento máximo de la figura 2, que es la que tiene mayor espesor. Bien, continuamos ahora entonces con el ejercicio 424 de la misma versión 2013 del libro de mecánica de materiales de Graham Johnston. Referente a esta figura 4.24, en donde tenemos un elemento de sección transversal rectangular, el ejercicio dice de la siguiente manera: un par de 60 Nm se aplica a la barra de acero que se muestra en la figura. La primera parte dice así: suponiendo que el par se aplica alrededor del eje Z, como se muestra, es decir, como lo estamos mostrando aquí. Fíjense que este es el eje Z, el par está sobre el eje Z. Determine el esfuerzo máximo y el radio de curvatura de la barra, es decir, cuánto sepan de aquí, pues, con respecto al eje X, que sería el eje X, pues esta barra va a tender aquí a pandearse. Es exagerado aquí, pero eso es lo que va a hacer, ¿no? Y la parte B nos dice que resuelva el mismo inciso A, pero ahora suponiendo que el par se aplica alrededor del eje Y, es decir, ya agarramos este par y no está sobre el eje Z, sino aquí, sobre este eje Y. Es decir, aquí habría un momento así, aplicado sobre el mismo eje Y. Ya aquí la cosa cambia porque el momento de inercia sería diferente, ¿no? Es decir, ya no sería pandear aquí hacia abajo, sino sería pandear hacia allá, hacia afuera, así. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es aplicar ecuación. Entonces, para la primera parte, que es con respecto al eje Z, la vamos a llamar 1, es decir, esfuerzo 1 y radio curvatura 1. Y para la parte B, que es aplicando el momento con respecto al eje Y, vamos a llamarlo esfuerzo 2 y radio curvatura 2. Al final sacaremos las conclusiones. Entonces, como es sección rectangular, pues entonces sobre el eje Z, aquí estaría el eje neutro, y así, el máximo esfuerzo sería aquí en la fibra exterior, ¿sí? Dice que sería en tensión arriba, entonces el momento pues ya lo conocemos, que es de 60 Nm. La distancia C, pues la altura aquí es 20, entonces serían 10 milímetros, entonces hay que dividirlo entre 1000 para pasarlo a metros. Y el momento inicial es un doceavo de la base por la altura del cubo. En este caso, para esta configuración, la base es 12 y la altura es 20. Pues doceavo de la base, que es 12, por la altura, que es 20 del cubo. Fíjense, aquí estamos pasando todo a metros dividiendo entre 1000. Nos da un esfuerzo de 75 megapascales. Ahora, haciendo lo mismo para el radio curvatura, es decir, el radio sería más o menos así, disculpen, más o menos sobre el eje Y, sería el radio ρ. Entonces sería el mismo momento. El módulo de elasticidad, como es un acero, es de 200 gigapascales, es decir, 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, y el momento de inercia de área pues es el mismo que aplicamos arriba. De allí que nos da un radio de curvatura de 26.67 metros. Ahora vamos a ver la parte 2, es decir, cuando aplicamos este momento con respecto al eje Y. Estos 60 acá. Entonces, fíjense la diferencia. El momento es el mismo. El eje neutro ya sería este. Por lo tanto, la distancia sería aquí esta.
y en los 2 se divide entre 2. Entonces, es decir, la distancia donde ocurre el mayor esfuerzo. Y el momento de inercia cambia porque ahora la base es 20 y la altura es 12. Entonces sería un doceavo de la base que es 20 por la altura que es 12 al cubo. Y el momento, fíjense, pero el esfuerzo, fíjense que nos da mayor. Hacemos lo mismo con el momento de inercia y para calcular el radio de curvatura, lo mismo 60, el mismo módulo de elasticidad del material, cambia el momento de inercia de área y ya el radio de curvatura nos da de 9.6. Entonces el radio de curvatura sería como, fíjense que dijimos que para acá se curva, entonces sería como hacia allá. Radio de curvatura ρ2. Dice que yo menor. Ahora vamos a mirar la diferencia, vamos a sacar las conclusiones. Vemos que para la parte inicial, es decir, como viene la figura, el momento con respecto al eje Z, fíjense que el esfuerzo da menor y el radio de curvatura da mayor. ¿Esto qué indica? Que aquí se está esforzando menos el material y se está pandeando menos, es decir, el arco es menos pronunciado. A mayor radio de curvatura, menor pronunciamiento va a tener el arco. Mientras que para la segunda configuración el esfuerzo dio mayor y el radio de curvatura dio menor. Esto significa que el material en la segunda configuración se está esforzando más y por lo tanto el arco va a ser más pronunciado. Aquí arriba el arco va a ser menos pronunciado. Entonces, en conclusión, esto es lo que se busca o lo que buscan los fabricantes de los determinados perfiles. Buscar un perfil de tal manera que el momento de inercia sea mayor para que el esfuerzo sea menor y el radio de curvatura sea lo mayor posible. Fíjense, si miramos aquí la ecuación, fíjense que aquí el 20 es el que está el cubo y aquí el 12 es el que está el cubo, por lo tanto el momento de inercia del área seccional ya con respecto al eje Z es mucho mayor. 20 al cubo es mucho mayor que 12 al cubo. Eso minimiza el esfuerzo, que eso es lo que se busca al final en la ecuación de esfuerzo. Lo que se busca es maximizar el momento de inercia de área para que el esfuerzo dé menor. Al hacer esto, pues también se aumenta el radio de curvatura, haciendo que la curvatura sea mucho menor. Bien. Y por último vamos con este ejercicio que es el 4.31, ya de la versión actualizada del 2017, del mismo libro de Mecánica de Materiales. Con respecto a la figura 4.31, en donde tenemos este perfil de acero estructural usado comercialmente, dice de la siguiente manera: una viga cuyo denominación es W200 por 31.3 de acero laminado se somete a un momento M de 45 kN, que es el que tenemos acá, con respecto al eje Z. Si se sabe que el módulo de elasticidad del material es 200 gigapascales y que la relación de Poisson es de 0.29, determine el radio de curvatura ρ y el radio de curvatura ρ' de la sección transversal. Aquí estamos comprobando lo que se vio o se concluyó en el ejercicio anterior. Fíjense que vamos al apéndice del libro, buscamos las propiedades de los perfiles laminados, buscamos este, el W200 por 31.3, sería el que tenemos acá. Fíjense que entonces el momento de inercia con respecto a este eje Z, según la figura del eje Z, pero según esta tabla, pues, es el XX, ¿cierto? Dice que el IXX es mucho mayor que el IYY, que es este. Es casi 10 veces mayor, 31.3 con 4.07. Al ser mayor el momento de inercia, pues lo que se hace es que se minimiza el esfuerzo y se aumenta el radio de curvatura, que fue lo que dijimos. Entonces,
Fíjense que con respecto al eje Z, el momento de inercia es mayor. Entonces simplemente aquí aplicamos la ecuación de radio curvatura. El momento es 45.000, módulo de elasticidad y el momento de inercia. Ya aquí, el momento de inercia aquí según la tabla es 31.3 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Hay que pasarlo a metros a la 4. Por lo tanto ya 31.3 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Y ahí se despeja el radio curvatura, da este valor. Y se aplica la ecuación de ρ'. Entonces tenemos la relación de Poisson que ya la da el ejercicio, que es la del acero, o sea, la razón de paso del acero, y el mismo radio curvatura que ya hemos calculado anteriormente y nos da el ρ'. Fíjense que en conclusión, en caso de flexión o perfiles sometidos a flexión, lo que se busca es maximizar el momento de inercia para minimizar el esfuerzo y por lo tanto que el arco no sea tan pronunciado. Ahora tenemos la bibliografía, es decir, la bibliografía acá, que es la que hemos venido trabajando siempre, el mismo libro de mecánica de materiales, ¿cierto? De Byron Johnston, de la editorial McGraw-Hill, pero en sus dos versiones, 2013 y la actualizada 2017. Gracias.